Pues bienvenidos todos, estamos en la Colección Nacional de Mintos del Instituto de Biología. Aquí en esta colección tenemos una cantidad de gusanos, parásitos, de un montón de organismos mexicanos. En este laboratorio llevamos cerca de 80-90 años colectando gusanos, parásitos de peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos de todo el territorio nacional. No sé si hayan escuchado esta palabra, pero el minto se refiere a todos aquellos organismos que son parásitos y tienen forma de gusanos. Entonces, como se imaginarán, en la naturaleza hay muchos grupos que tienen esta característica, es decir, ser parásitos y tener forma de gusanos. Esto quiere decir, o nosotros pensamos, que estos grupos han evolucionado independientemente en varias partes del árbol de la vida. Y esto es un dato muy interesante. Entonces, cuando nosotros decimos que estudiamos el mintos, en realidad estamos incluyendo 4 grupos de parásitos muy grandes y muy interesantes. El primero de ellos es los nemátodos. Una especie muy famosa de nemátodo es Ascaris lumbricoides, o el que todo el mundo conoce como lombrices intestinales, que seguramente han escuchado hablar de él. Dentro del otro grupo del mintos están los platelmintos, que también hay varias especies muy famosas como Taenia solium o llamada la solitaria. Tenemos otro grupo que se llaman acantocéfalos. Estos son menos famosos porque no son tan importantes desde el punto de vista de la parasitología humana, pero hay una especie muy famosa que se llama Macroacanthorhynchus hirudinaceus, que es parásita de cerdos. Y el último grupo, que para mí es el más interesante, que es el que yo estudio personalmente, es el de las sanguijuelas. Y sanguijuelas pues tenemos también una gran diversidad, son varias especies, y en general en este laboratorio tenemos personas que se dedican al estudio de cada uno de estos grupos. Ahora, esto se puede entender de varios puntos. Esto obviamente tiene un interés médico muy marcado. En México han existido varios problemas parasitarios causados ya sea por las llamadas lombrices, por cisticercos, por Taenia solium y otros como otro nemátodo que se llama Onchocerca volvulus. Todos estos son proyectos muy importantes y este laboratorio ha estudiado en cierta forma estos organismos, ¿no? Pero además de esto, de tener una vertiente de medicina muy relacionada con la medicina, tenemos una vertiente del estudio de la diversidad mexicana. Entonces, en esta colección nosotros tenemos más de 80,000 ejemplares que representan más de 2,000 especies de parásitos de fauna silvestre mexicana. En este laboratorio se han dado varios proyectos en los que investigamos a los parásitos de los humanos. Desde su fundación en el 29, el doctor Caballero trabajó muchísimo en un proyecto relacionado con un parásito que se llama Onchocerca volvulus. Onchocerca volvulus es un nemátodo que causaba grandes afectaciones a la población humana, ya que las larvas de este parásito causaban la ceguera en las personas. Entonces, en el sur de México, en estados como Chiapas y Oaxaca, había pueblos completos de gente que no podía ver y era causado por este parásito. Aquí en esta parte de la colección tenemos un grupo muy selecto de organismos y los tenemos aquí porque tienen un gran tamaño. Sin embargo, la mayoría de los parásitos, y una de las características que tienen es que son muy pequeños. Y como son muy pequeños, tenemos que estudiarlos utilizando algunas técnicas distintas. Por ejemplo, en esta parte de la colección tenemos una colección de laminillas donde tenemos a estos pequeñísimos parásitos. Es necesario que nosotros montemos o pongamos estos parásitos en laminillas de vidrio con todos los datos respectivos, qué especie es, en dónde fue colectado, cuándo fue colectado, por quién, y estos los observamos bajo el microscopio. Aquí en la colección tenemos ejemplares de todos los estados de la República. Por ejemplo, esta muestra es de La Paz, Baja California, y así cada una de ellas representa a todos los estados del país, y además tenemos muestras de otros 50 países del mundo. Otra sección muy importante de la colección es esta. Aquí tenemos a todos los ejemplares puestos en frasquitos. Cada frasco tiene alcohol o formol o cualquier otro líquido que permite la conservación de estos parásitos. Y todas están etiquetadas, así que podemos obtener toda la información biológica de cada uno de estos frasquitos. Pues tenemos cerca de 5,000 frascos y cada uno de ellos contiene una especie de parásito. Aquí tenemos ejemplares representativos de los gusanos que estudiamos en el laboratorio: nemátodos, acantocéfalos, sanguijuelas y gusanos planos o platelmintos. Además de las muestras que ya les enseñé, tenemos en el laboratorio ejemplares vivos. Estas son sanguijuelas. Nos interesa mantenerlas vivas porque estamos estudiando
las relaciones que tienen con las bacterias que albergan en el tracto digestivo. Estas sanguijuelas son muy comunes en el centro de México y se alimentan de sangre de varios animales como vacas, perros y de los humanos también. Entonces, básicamente nuestro trabajo consiste en salir al campo, colectar a peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos y hacer un examen helmintológico, es decir, buscar los parásitos que cada una de estas especies tiene.